Listo, así me siento un poco más libre. Iba a empezar yo el ministerio de la danza, pero no me permitieron. No. Iba a quedar troquelado así, medio para atrás. No. Iba a ser muy desagradable, así que bueno, mejor que bailen los que saben. Una vez recuerdo con mi esposa que hicimos algo parecido a un baile. ¿Quién estuvo ese día? Que había luz negra, ¿recuerdan? ¿Sí? Lo tengo por ahí grabado, no sé, esas cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes y no teníamos tanta vergüenza, ahora tengo más pudor. No, el paso doble fue fue en la fiesta de las naciones que hicimos aquí, que bailé un paso doble con mi esposa. Y estuvimos ensayándolo y pobrecita, a ella le salían los pasos a la primera y yo tengo dos pies izquierdos, mi mente se descompagina, se descoordina, de acá para abajo, de acá para arriba son dos personas diferentes. Lo intenté, pero no me salió. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno con lo suyo. Es importante, quizás en estos tiempos, poder también darle valor a las artes que Dios nos dio. ¿Sí? Hay personas que saben pintar, hay personas que... Bueno, cada uno tiene su don, ¿no? Yo a veces escucho esto, normalmente los centroamericanos tienen ese don. ¿Cómo rapean? Es impresionante. Y le dan y ven y ¿no? Y sueltan un montón de palabras en un segundo y yo me trago a la segunda, ¿no? Es impresionante. Bueno, cada uno tiene su don y tenemos que explotarlo para el Señor, para dar a conocer a Jesús y no avergonzarnos de lo que somos. Les prometo que voy a ser breve porque hoy es una fiesta, pero queremos hacer mención de aquel por el cual celebramos esta fiesta, que se llama Jesús, que nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna a cada uno de los que estamos aquí. Él abre sus brazos para que todos seamos salvos. Y es importante que la iglesia no ponga muchas condiciones, porque el Señor no pone muchas condiciones. El Señor la única condición que pone es, cree en mí. ¿Cree que yo lo hice? Y arrepéntete, claro que sí. Porque todos nos alejamos de Dios. Pero a veces nos arrepentimos de las cosas, pero nos arrepentimos mal. Porque en realidad lo que nos separa de Jesús es darnos la vuelta e ir para otro lado. Mirar para otro lado. Y eso es lo que nos separa del Señor. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor que dice en segunda de Corintios, en la segunda carta o epístola que le envía Pablo a los Corintios en el capítulo 12, los versículos 14 al 18. Dice así Pablo, dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Bueno, deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y este texto es del que queremos hablar en esta mañana. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Comenzaremos diciendo que no siempre el 25 de diciembre fue la fiesta que hoy celebramos. Y ustedes van a escuchar muchas cosas por internet. Desde que la Navidad es pagana, que los cristianos no deberíamos celebrar la Navidad. Lo cierto es que antes de que existiera la Navidad, el 25 de diciembre, sí había una celebración pagana. El Sol Invictus era el día de la celebración al dios Apolo. Y también, pues, en las costumbres nórdicas y en otros tipos de dioses mesopotámicos, había otra celebración que era las celebraciones del solsticio de invierno.
saturninas para muchos romanos y que daban adoración a Saturno. Ahora viene un papa que se llama León I, incluso Constantino, a través de otros que se cristianizaron alrededor del tiempo. Lo que hicieron fue cambiar una cosa por la otra. Era un día de fiesta, la gente festejaba, la gente no trabajaba esos días. Y entonces, en vez de utilizar el tiempo para seguir adorando a Apolo, pues los cristianos dijeron, vamos a cambiarlo. Y vamos a hacer otra celebración mucho mejor. Recuerdo a las iglesias que últimamente, el día de Halloween, están haciendo octubrillante, ¿no? Recuerda, no sé si alguien escuchó eso de octubrillante alguna vez. ¿Escucharon lo de octubrillante? Mientras el mundo celebra la muerte y las cosas de las tinieblas, pues la iglesia celebra la luz. Y eso fue la Navidad para muchos cristianos. Mientras el mundo celebraba cosas paganas, la iglesia celebraba el nacimiento de Jesús. Y hasta el día de hoy damos gracias a Dios porque hay un día al año, que te guste o no, seas creyente o no, te vas a comer en la 2 y en la 1 alguna película de Jesús. Obviamente Jesús no es el rubio de pelo largo de ojos azules que nos pintan, pero sí es importante que en estas fechas se puede hablar no solamente libremente de Él, siempre podemos hablar de Él. Pero los creyentes debemos aprovechar cada oportunidad para poder hablar de nuestra fe. A mí me da tanta lástima cuando ves a tantos por las redes diciendo que los cristianos no tienen que celebrar la Navidad. A Jesús se lo celebra todos los días, pero aprovechamos estas fechas para predicar aún con más ahínco si es posible y si cabe. Por eso, mis queridos hermanos, celebremos la Navidad. Seguramente Jesús no nació el 25 de diciembre. Principalmente porque en invierno y en la zona de Palestina, las ovejas era un poco difícil que estuvieran afuera pastando. Y más de noche, como estaban los pastores. Así que lo más seguro que sería en primavera. No hay una fecha exacta. Pero es la fecha que tenemos y es la fecha que celebramos junto con el resto del mundo. Fíjense si la Navidad la celebración de la Navidad es tan potente que llega a lugares de África. En China también en algunos lugares celebran la Navidad. Hacen una Navidad medio así como para contentar a Occidente, pero lo hacen. Y Jesús se puede manifestar allí. Donde se nombra el nombre de Jesús, pasan cosas. Suceden cosas maravillosas. El Señor hace milagros. El Señor limpia, el Señor restaura vidas. También es cierto y es lindo de cara al mundo que aquel que es ateo y no celebra la Navidad por el nacimiento de Jesús y bueno, suele tener a un Papá Noel gordito, ¿no? Y que celebra y ponen. Pero fíjense que hasta para el mundo el día de Navidad es el día de unir a la familia. Y es que Jesús hasta indirectamente bendice. Jesús con su sola presencia cambió la historia y el rumbo de la humanidad. Nosotros que tenemos esa luz, queremos darla al resto del mundo de forma gratuita, pero de forma visible. La gente debe conocer a Jesús y ver a Jesús en cada uno de nosotros. Así que celebre, mi querido hermano, la Navidad. Ponga las luces que quiera. ¿Quiere montar el arbolito? Móntelo. Si quiere, en otro momento le puedo contar la historia del árbol, que no tiene nada que ver
con los dioses egipcios y no nada que ver. Son bulos que andan dando vuelta en internet para amargarle la Navidad a todo el mundo. Hay creyentes que no sé qué les pasa, viven amargados. Y tienen ganas de amargarle la vida a los demás. Somos creyentes, somos felices porque Cristo está con nosotros. Celebremos a Cristo en la Navidad. Celebremos a Cristo en nuestros hogares, en nuestras casas. No se aboque al consumismo, no compre si no tiene plata. No se preocupe, haga una cartita, haga otra cosa, hágale una manualidad. Sus hijos van a querer estar con usted, aunque quieren juguetes y quieren esas cosas, normal. Estamos en Europa además. Hay mucha facilidad para ir al Teddy, no sé, hay juguete por todos lados. Entrenen al campo ayer, Dios mío, entrenen al campo. Tal que encima son desgraciados los del campo. Porque en toda la entrada están todos los juguetes. Imagínense llegar ahí con Sofía. Princesas y de ahí no salió. Sacarla de ahí fue una odisea, le pedí al Espíritu Santo que me diera sabiduría. Obviamente salimos de ahí con un juguete, o sea, era imposible. Y claro, ahí está mi hija que me hace comprarle cosas. No nos metamos en compromisos que no podamos pagar, pero sí hagamos regalos. Pero regalemos tiempo, sonrisas. No se peleen. No es el tiempo de pelear, nunca es el tiempo de pelearse, pero en la Navidad menos. En la noche en la que Cristo fue anunciado a tantos y la estrella apareció. No fue el 24 de diciembre, pero nosotros lo celebramos ahí. Mi querido hermano, celebramos que donde está Jesús, hay paz, hay amor, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza, está su carácter, está su espíritu trabajando en nosotros. Y eso es lo que celebramos los cristianos. Tengamos miedo de ser astutos y prender con carnada a la gente que se pierde. ¿Saben? El apóstol Pablo en un momento se metió en el Areópago de Grecia, como un anfiteatro. Ahí estaban todos los filósofos y hablaban de los dioses y un poco de todo. Y tenían muchos dioses. Y había claro, eran politeístas y tenían todas las deidades más o menos conocidas de la época estaban allí con sus estatuas. Y había una que ponía al Dios no conocido. Y Pablo no les vino a destruir todas las demás. ¿Se dieron cuenta de la astucia de Pablo? No vino a decirle, ustedes están todos equivocados, todos los demás dioses no existen. Lo hizo de forma muy astuta. Les vengo a predicar a uno que ustedes no conocen. Y con él seguramente muchos de los creyentes de la iglesia de Corinto, que eran griegos, seguramente muchos que estaban en la iglesia de Corinto serán de esos creyentes que se convirtieron en el Areópago de Grecia. Seguramente, con toda seguridad. Porque el Señor trabaja también desde la astucia. Por eso también quiero reivindicar que utilicemos el arte, mis queridos hermanos. No hagamos siempre lo mismo. Usted tiene un don que no tengo yo. Explótelo para el Señor. Úselo para Dios. Hay una mujer en internet, yo no sé si la vieron, no sé ni cómo se llama, en TikTok, que pone música y hace unos cuadros y pinta y hace... Bueno, es medio exagerada. Yo no lo haría así, ¿no? Aparte porque no soy mujer y no sé bailar, y menos pintar. Pero hace unas pinturas espectaculares. ¿Cómo muestra a Cristo de esa manera? De una manera totalmente diferente, pero muestra al mismo Jesús. No hagamos siempre lo mismo. Busquemos la esencia que Dios nos dio para presentar a Jesús. ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que tienes para ofrecer? ¿Qué es lo que puedes poner en manos de Jesús para que Jesús pueda usar?
Quiero terminar contándoles la historia de 3 árboles. Yo no sé si la escucharon alguna vez, la historia de los 3 árboles. Estaban en un monte. Son árboles que hablaban, así que me disculpan por un poco la imaginación, pero los 3 árboles comentaban entre ellos. Había un árbol que decía, yo cuando a mí me saquen de aquí, yo quiero ser un cofre, que me pongan oro, que me adornen y tener adentro lleno de tesoros y piedras preciosas y perlas, un cofre de piratas. El otro árbol le dijo, me gustaría hacer una gran embarcación que pueda surcar los mares de un lado para el otro, pasar por continentes. El último le dijo, yo no quiero que me corten nunca, quiero crecer, 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 lo más alto que pueda, porque quiero llegar lo más cerca de Dios que pueda estar. Un día pasó un leñador por la zona, empezó a talar árboles y taló estos 3 arbolitos. Por esas cosas de la vida, el leñador los cortó, los pulió un poco y los dejó en un almacén. El leñador falleció. Su hijo tomó la posta y los troncos quedaron ahí en el almacén. El hijo tenía otros negocios, no le daba mucha importancia a la madera y dejó esos troncos abandonados en el almacén. Llegó un momento en el que los 3 troncos se miraron el uno al otro porque se habían puesto, estaba uno arriba, los otros 2 abajo. Y dijeron, qué desgracia nuestra vida, ¿no? Nos cortaron, nos abandonaron aquí, estamos juntando polvo. Pasaron años hasta que alguien volvió a retomar la faena. Entonces de repente cogió a uno de los troncos y con ilusión se miraron y dijeron, ahora sí, nos van a hacer lo que nosotros queremos. Y empezó a cortar y a tallar la madera. Hizo un cajón de frutas para un verdulero. Cogió el otro tronco, dijo, ahora voy a hacer una gran embarcación. Pero se ve que no tenía mucha madera. Y como lo habían abandonado, la madera no era muy buena, así que habían trozos que no se podían usar y terminó haciendo una pequeña barquita que la dejaron en un lago. Abandonaron allí. La utilizaban los pescadores, le metían el pescado. Pobre madera, olía a bogavante. Bueno, a bogavante no a dorada, no a pescado olía. El tercer tronco lo agarraron, lo cortaron en pedazos más chiquititos y se olvidaron de él. Hicieron como si fueran unas vallitas, pero ahí lo dejaron en el almacén, a expensas de que alguien quisiera hacer algo con esas vallas. Ahí quedaron las maderas abandonadas en el almacén. Los 3 no tenían ese sueño cumplido, parecían que habían perdido el rumbo, los habían abandonado, después los agarraron, hicieron cualquier cosa con ellos. Pero llegó un día. Una familia de repente comenzó a caminar hacia Belén. Llegó la familia al pesebre y había un cajón de frutas tirado con unos calabacines y unas cosas que andaban por ahí. Así que agarraron, limpiaron un poco el capazo, metieron ahí un poquito de paja y pusieron a un bebé, pusieron a Jesús. Entonces ese tronco entendió que pudo llevar al tesoro más grande de la humanidad. Simplemente tenía que esperar un poco para poder alcanzar ese sueño. El segundo era un barquito que estaba abandonado en el lago
Cuando pasó Jesús, le pidió al dueño que se lo prestara porque necesitaba dar un sermón. Y se posó Jesús y empezó a hablar, y cuando estaba hablando, esa barca, ese tronco, se dio cuenta de que había sido el barco que había podido llevar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y le había podido ayudar a dar un mensaje de salvación. El tercero, que estaba en el almacén entre varillas, troncos y trozos, era el más grande. Habían dos trozos que eran bastante grandes, uno más considerable que el otro. Entonces lo agarraron, lo clavaron, hicieron una cruz y lo pusieron en hombros de Jesús para que fuera crucificado. Y cuando Jesús muere y la tierra se llena de tinieblas, empieza a temblar, la gente empieza a darse cuenta de que ese Jesús era más que un simple carpintero, que un simple hombre. Ese tronco se dio cuenta de que estaba lo más cerca de Dios que se podía estar, clavado junto a Él. Yo no sé cómo es tu vida. A lo mejor piensas que eres una pequeña caja donde ponen las verduras que sobran. A lo mejor crees que eres una pequeña embarcación, no tienes mucho para ofrecer. O a lo mejor piensas que eres unos palos dado vueltas. Y en nuestra vida muchas veces pensamos cosas de nosotros que no son. Porque en el mundo nos enseñan que si no tenemos nada, no somos nadie. Hoy te vas a encontrar con una sociedad que, bueno, si no tienes un Lamborghini, un Ferrari, si no tienes un coche importante, si no tienes un six-pack, ¿no? Se dice six-pack, ¿no? Esto es que me estoy modernizando, ¿eh? Estoy llegando ya, bueno, me quedé calvo, pero por lo menos intento modernizarme. Pero si no tienes el six-pack, que es los abdominales todos marcados y tal, no eres nadie, ¿no? Y en este mundo del postureo, Dios quiere coger a un cajón de frutas y convertirlo en el lugar donde Él puede descansar. Él quiere coger una pequeña barca y convertirlo en una gran embarcación donde salvar almas. Y Él también quiere convertirnos en aquella cruz, en el símbolo de aquella cruz, donde nosotros, crucificados juntamente con Él, podemos también salvar muchas vidas. Mi querido hermano, tú eres muy importante para Jesús. Tú y yo, todos, cada uno de nosotros, somos importantes para Él. Amén. ¿Sí? Quiero que en esta mañana lo puedas creer. Y que en estas Navidades te puedas dar cuenta de que tú eres una bendición. Eres una bendición para tus vecinos. ¿Cuántos tienen vecinos aquí? Que levanten las manos todos los que tienen vecinos. Ok. Les hago una pregunta. De los vecinos o del bloque, ¿en cuántos bloques usted es la única familia creyente? Unos cuantos, ¿no? También. Somos una bendición. El mundo cree que somos una maldición y nos aborrece. Pero para Dios somos una luz en medio de una tiniebla. Él nos planta en ese bloque, en ese lugar, para predicar su evangelio, para predicar las buenas nuevas. Utiliza esta fecha. Usa esta fecha, mi querido hermano. Sea astuto, predica el evangelio y salva almas, porque es el fin de todo esto, todo este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra. Si Dios nos quisiera adoradores, ya seríamos adoradores allá. Cantaríamos mejor allá. Pero si Él nos dejó aquí, es para seguir predicando el evangelio, para seguir salvando almas, para seguir siendo luz y bendiciendo a este país precioso de España y a todo el mundo. Así donde estemos podamos predicar el evangelio. Amén. Muy bien. Continuamos, porque tenemos más cositas. Hoy es un día de fiesta, ¿sí? Y tenemos más cosas. A los que están del otro lado, los saludamos y le decimos adiós. ¿Me ayudan? Le decimos adiós.
Adiós. Los amamos.